creando esta mesa de, en este caso, de medios masivos. Lo comento porque, bueno, pues si había alguna confusión de alguien que estuviera de otra de las mesas, esta es la mesa de medios masivos, ¿es correcto? Los que no, creo que hay otra liga para, ahí tenemos, el día de hoy tenemos 3 mesas que están al mismo tiempo. Laura, Sí. una medida buena para esto sería pasar lista de los trabajos que se van a presentar. Así es. Siempre les hago acuerdo de prender las cámaras para tomar captura de pantalla en el momento en el que ustedes lo decidan. Puede ser al inicio, al final, cuando ustedes quieran. Perfecto, sí, de hecho ya por aquí Ana Laura, Edrey, Sergio, Vargas, tenemos aquí 3 de nuestros ponentes, por ahí si está Alejandro Ávila, que no lo, a lo mejor esté con otro nombre, pero si me lo pudiera confirmar, se lo agradecería. Si no, esperamos ahorita igual y se pueda conectar, pero aquí ya tenemos 3 de nuestros ponentes. Entonces, si les parece, pues bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir por aquí la pantalla, voy a compartir, denme un segundo. Y pues bueno, básicamente es darles la bienvenida pues a esta mesa y de medios masivos. Tenemos 1 hora y cuarto para esta presentación y antes de iniciar pues quisiera leerles el discurso. Al ingresar a la presente sesión de UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para la futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad pues, de cada participante. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues en esta mesa estamos pues muy agradecidos de poder contar con la participación de pues nuestros ponentes. Agradecemos obviamente esta participación. Tenemos 4 ponencias. Tenemos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Ana Laura Maltos, que ya está por aquí, quien nos hablará de los componentes actitudinales y motivacionales del acceso en el proceso de apropiación de la tecnología entre jóvenes universitarios de Monterrey. También está con nosotros, bueno, esperemos que ya esté por aquí Alejandro Ávila, de la Universidad de La Salle de Pachuca, con la negociación de las audiencias pachuqueñas entre las representaciones televisivas contemporáneas de la homosexualidad. Tenemos aquí Sergio Vargas, que nos acompaña de la Universidad de Sonora y habla de la República Amorosa, la transformación rijosa, una aproximación al discurso como candidato y gobernante de AMLO. Y finalmente Edrey Álvarez de aquí, de la Universidad de Monterrey, quien nos habla de comunicación política en la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez, agenda y rol como primera dama. Muy bien, pues entonces... obviamente, sin más ni más, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les comento que al final tendremos una sesión cada uno de los participantes tendrá 15 minutos para presentar y al final de todas las 4 presentaciones, pues haremos una sesión de preguntas y respuestas, pues para que todos los participantes puedan tener la oportunidad de comentar o bien preguntar algo. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda? Sin más, bueno, pues entonces, Ana Laura, te damos el micrófono. Puedes comenzar a compartir. Muchas gracias. Adelante, te escuchamos. De acuerdo, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco mucho a la doctora Beatriz, a la maestra Laura por la dirección de la mesa. Voy a presentar el tema, como ya se mencionó, de componentes actitudinales y motivacionales del acceso en el proceso de apropiación de la tecnología entre jóvenes universitarios de Monterrey. El estudio parte de reconocer que en las últimas décadas la disponibilidad de las diversas tecnologías digitales ha crecido exponencialmente y con ellas se han reconfigurado los flujos espaciales y temporales de la comunicación. Como lo anunciaba Castells a finales del siglo pasado, la conexión se ha vuelto la norma en prácticamente todas las actividades humanas.
Aquí en la diapositiva se mencionan como evidencia de esto algunos datos. Tenemos que hacia 2022 los usuarios de Internet en el mundo superaban el 60% de la población. En México esa proporción alcanza el 86%, en gran parte debido al acceso a la red de datos móviles, pero la presencia de Internet en los hogares con conexión fija no se queda muy atrás. Tenemos además que los usuarios jóvenes entre 18 y 24 años, que son el grupo en donde se enfoca este estudio, integran uno de los perfiles que destacan por su amplio uso de dispositivos electrónicos. El estudio se pregunta qué sucede, o parte de esta pregunta, qué sucede con la brecha digital ante este crecimiento exponencial del acceso a las tecnologías, por lo que se considera pertinente explorar el fenómeno de brecha digital desde perspectivas distintas, más allá del acceso físico o el acceso material a los dispositivos y a Internet, que tiene que ver con las actitudes, con las motivaciones, con orientaciones, en este caso particularmente de los jóvenes hacia el uso de la tecnología. No negamos la importancia del acceso físico, del acceso material. Entendemos que sigue habiendo grupos con situaciones poco favorecedoras de acceso y que determinan finalmente cómo utilizan la tecnología o no la utilizan. Hay barreras de acceso físico en donde a lo mejor tenemos acceso a cierta calidad de conexión a Internet o a ciertos dispositivos que no son iguales entre todos los grupos. No negamos esa importancia, pero buscamos acercarnos al acceso desde otra perspectiva que nos dé un conocimiento o nos acerque al conocimiento sobre las barreras culturales y sociales que determinan los diferentes usos de la tecnología. Como fundamento teórico, partimos del supuesto que considera el acceso y uso, existe un consenso en considerar al acceso y uso como etapas en el proceso de apropiación mediática. Aquí no están específicamente los estudios sobre jóvenes, pero también existe esta particularidad de estudiar este acceso y uso entre las generaciones jóvenes. La relación entre acceso y apropiación ha sido entendida predominantemente desde la dimensión física o material. Por ejemplo, Silverstone conceptualiza la apropiación o la equipara con el momento de adquisición de un bien cultural. Eso deja muy claro el papel relevante que tiene el momento de acceso a los medios. Sin embargo, o más bien a raíz de este tipo de perspectivas, tenemos que el estudio se ha concentrado en la disponibilidad de la tecnología y las desigualdades que resultan de las dificultades de acceso entre diversas personas o grupos, es decir, lo que llamamos brecha digital. Ahora, también existen perspectivas que conceptualizan la apropiación de una manera que no coincide necesariamente con el momento de enajenación, de acceso o manipulación, ni se trata, plantean que no se trata de un estadio final que no cambia, por lo que es pertinente problematizar el concepto de acceso. Tenemos que a medida que el acceso físico a la tecnología se ha extendido, los estudios sobre la brecha digital se han diversificado y entre ellos tenemos la propuesta de Van Dijk que busca abordar los aspectos actitudinales y motivacionales del acceso, que es el fundamento teórico principal de esta aproximación que se hace, entendiéndolos como la inclinación de las personas para utilizar la tecnología. El autor propone que el acceso y el uso son etapas que van a terminar culminando en la apropiación y que permiten la entrada de los jóvenes, en específico su investigación es sobre jóvenes, pero bueno, de las personas en diversos dominios públicos, llámese el económico, el cultural, el político. Sin embargo, el acceso, porque si bien está contemplado el acceso físico en la propuesta de Van Dijk, no se limita a esto, sino que coincide con Morales
en pensar en el acceso como algo que inicia con los significados que los individuos producen sobre la tecnología de manera previa, conformando así una serie de orientaciones que pudieran determinar el uso que le dan. Con esto como contexto, planteamos la pregunta de investigación del estudio, que es qué patrones de apropiación se presentan entre los jóvenes universitarios de la zona metropolitana en Monterrey en relación con los aspectos actitudinales y motivacionales de su acceso a la tecnología. Cabe mencionar, este es un estudio que forma parte de un proyecto más amplio. En esta presentación se incluye una aproximación cualitativa al fenómeno mediante 3 grupos de discusión, que contó con 2 estudiantes entre 18 y 26 años de edad, de niveles licenciatura de diversas instituciones de la zona metropolitana de Monterrey, en el segundo semestre de 2021. Aquí cabe mencionar, desde el inicio del proyecto se suponía o se presuponía que esta era una población con un acceso favorable a la tecnología, lo cual además fue confirmado por la etapa previa, una etapa previa a esta aproximación, que fue de orden cuantitativo. Entonces estamos hablando de una población con un acceso particularmente alto, un acceso físico al menos particularmente alto a la tecnología. Los grupos se conformaron mediante una medida previa sobre los hábitos de creación de contenido de los estudiantes, de manera que tuvimos un grupo de uso creativo bajo, medio y uno alto. En cuanto a los resultados, se identificaron 5 patrones de apropiación relacionados con el acceso motivacional, ordenados en 3 subdimensiones. La primera, la disposición para pasar tiempo en línea, en donde se identifican 2 patrones, la habilidad autopercibida en el uso de la tecnología, con 2 patrones más, y uno último en las características esenciales de la tecnología a consideración de la población de estudio. El primer patrón, en la dimensión de disposición para pasar tiempo en línea, nos indica que los estudiantes naturalizan la conexión permanente a Internet, más allá de la cantidad de horas que dedican a actividades que necesariamente se tienen que realizar por Internet. Ellos tienen la percepción de estar conectados todo el tiempo y que incluso es una condición complicada o fuera de lo normal no estar conectados. Por aquí están algunos fragmentos de la transcripción de los grupos de discusión que ilustran el patrón identificado. Además de eso, además de la cuestión de la conexión permanente en el tiempo, también hay una conexión permanente en el espacio cuando ellos integran los dispositivos electrónicos y con conexión a Internet a sus espacios domésticos y a sus espacios personales, como aquí lo señala el participante S, que habla de tener alarmas y Alexas por su casa, de tener cosas en su cuarto a través de su hogar y también tener el dispositivo personal, el dispositivo móvil en todo momento con él. El segundo patrón se refiere a que los estudiantes identifican tiempos de desconexión específicos. Estos son particularmente cuando están en convivencia con la familia o con amigos, o en algunos momentos en que necesitan descansos, pero estos descansos no aparecen como una situación habitual en su rutina diaria, sino algo que sucede ya después de mucho, cuando realmente se sienten viciados, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la segunda subdimensión, tenemos el tercer patrón que habla de la habilidad atribuida a la intuitividad de la tecnología y la intuición propia. En general, a través de todos los grupos de discusión, los estudiantes se caracterizan como muy hábiles en el uso de la tecnología o como que no tienen problemas con el uso de la tecnología y van hablando de las condiciones de diseño, hablando de una intuitividad de la tecnología, en donde la tecnología va diciéndoles cómo se debe de manejar por sí misma, pero a la vez hablan de cómo ellos poseen una cierta lógica y una cierta habilidad, una intuición propia en el uso de la tecnología. Además, esa intuición propia, este segundo componente en este flujo entre intuitividad e intuición,
se la atribuyen a un aspecto generacional. Ellos hablan aquí de nosotros crecimos con el Internet. Ahí en varias instancias ellos caracterizan el ser joven con mantener esta conexión cercana a la tecnología o esta relación cercana a la tecnología, por lo que comenzamos a distinguir ciertos aspectos en donde atribuyen a esta relación parte de su identidad como jóvenes. El cuarto patrón se refiere a que los estudiantes justifican su nivel de habilidad por la formación escolar y el aprendizaje. En el primer caso, la formación escolar suponemos que es algo muy particular de este grupo de jóvenes que tienen acceso a la educación superior, pero particularmente ellos hablan de la formación escolar, incluso los jóvenes que no están en carreras relacionadas con la tecnología, jóvenes que están en las humanidades, en ciencias sociales, lo manifiestan en la misma medida. Y por otro lado, el autoaprendizaje es algo que destaca particularmente entre los jóvenes del grupo de uso creativo alto, que se involucran en actividades de comunicación y de creación de contenidos más complejas, pero además de mencionarlo más, tienen un factor en donde manifiestan cierto orgullo o manifiestan cierta, tienen una expresión de orgullo por lograr resolver problemas por sí mismos. Y finalmente, el quinto patrón, que corresponde a la última dimensión de características esenciales de la tecnología, los jóvenes mencionan como estas características esenciales la conexión permanente a Internet, la portabilidad de aplicaciones y la capacidad para colaborar. En el caso de la transcripción que se incluye en la diapositiva, se refiere a la última de esas características, que es la capacidad para colaborar. Y, por ejemplo, aquí destaca que ellos hablan de esta colaboración tanto en el sentido de lo que son los trabajos escolares, esto que habla de trabajo mucho en equipo, como en la colaboración para el juego, lo que nos hace pensar en esta forma de conectar por Internet para una diversidad de actividades. Para concluir, los patrones identificados permiten conocer tendencias desde la perspectiva motivacional del acceso, entendiendo la brecha digital ya no solo en términos materiales. La atención de los jóvenes se encuentra en disputa cuando comenzamos a hablar de esta conexión permanente a Internet, con implicaciones para las prácticas individuales y sociales, las capacidades de procesamiento de la información y la agencia de los usuarios. La relación con la tecnología es parte de la construcción de su identidad generacional. Y finalmente, las actitudes positivas de los estudiantes a la tecnología son expresadas con particular énfasis por los estudiantes que se involucran en tareas complejas de creación de contenido, en la construcción de su identidad. Su relación con la tecnología les permite identificarse como creativos e innovadores. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, muchas gracias por tu puntualidad, Ana Laura, incluso unos segunditos antes, te agradecemos. Un tema bastante interesante, actual, la tecnología y los jóvenes, ¿verdad? Tanto que decimos de este tema y más con toda esta de la educación incluso en línea. Muy bien, muchísimas gracias, Ana Laura, agradecemos tu participación. Pasamos en este momento, vamos a pasar con Sergio, entiendo que no está por aquí Alejandro, entonces si nos haces el favor, Ana Laura, si dejas de compartir, si nos ayudas, y pedimos a Sergio Vargas nos compartas tu presentación. Ahí la vemos. ¿No te escuchamos, Sergio? ¿Está apagado el micrófono? Aún no. De hecho, no está activo el micrófono. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Ahora sí. Ahí está, correcto. Ahí está, perdón, una disculpa. No te preocupes. Les decía buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar en el coloquio. Bueno, voy a ser muy breve o no sé qué tantos tiempo tenemos, 15 minutos, ¿no?
Así es, Entonces, 15 minutos. bueno, muchos de los datos están contenidos, digamos, en la versión en extenso, ¿no? Esta es una presentación donde simplemente me gustaría presentarles a ustedes pues, las líneas que sustentan el trabajo, ¿no? Y a lo mejor haya oportunidad de discutirlo una vez que terminemos de exponer, ¿no? Entonces, bueno, de la República Amorosa a la Transformación Riesgosa se refiere básicamente a cómo el presidente actual, el presidente López Obrador, ha manejado, ha utilizado la estrategia de comunicación discursiva a lo largo de, pues, de varios años, ¿no? Pues para posicionarse, para posicionar a su movimiento y pues para mantener altos índices de popularidad y aceptación, sobre todo entre sus partidarios, ¿no? Esto, para que lo comprendamos de mejor manera, pues hay que analizar el contexto, ¿no? La polarización no empieza con Andrés Manuel López Obrador, eso es algo que podemos a lo mejor estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la campaña presidencial de 2006, el partido en el poder y un grupo de empresarios, bueno, planteó esta campaña o contracampaña que era un peligro para México, ¿no? Desde ahí ubico yo pues la raíz de esta polarización que ha habido en el espacio público, ¿no? En nuestro país. Ya sabemos todo que esta campaña de un peligro para México fue muy exitosa, hizo que perdiera la enorme ventaja que contaba en aquel momento el candidato del PRD, y que de todas maneras alegó un fraude electoral, ¿no? Y obviamente pues esto lo llevó a pedir el recuento de los votos, a hacer acciones como el plantón en la Avenida Reforma y a declararse como presidente legítimo, ¿no? Evidentemente todo eso hizo que perdiera pues simpatías en un amplio sector del electorado mexicano, ¿no? Y entonces se empezó a ver a Andrés Manuel López Obrador de una manera un tanto amenazante, como un candidato al que se comparaba con Hugo Chávez. Ya conocemos, creo, todos los que estamos en el área de comunicación y sobre todo en comunicación política, tenemos pues muy claro cómo fue este proceso, ¿no? Ante esa, digamos, a esa construcción negativa de la imagen del líder de la izquierda, este respondió o trató de responder, ahí, bueno, teníamos en la imagen anterior el plantón de Reforma, luego tenemos su proclamación como presidente legítimo, y trató de responder en los siguientes comicios con pues con una propuesta que él llamó la República Amorosa, ¿no? Fue una estrategia discursiva, evidentemente, para cambiar esa percepción que tenía ya en aquel momento un amplio sector del electorado mexicano, por un lado, con base en dos lemas, ¿no? El cambio verdadero está en tus manos y el de la República Amorosa. El de la República Amorosa es particularmente interesante porque es evidente el interés de López Obrador de distanciarse de esa imagen rijosa, conflictiva, que le habían construido sus críticos, no sin razón, durante 6 años, ¿no? Desde el periodo de 2006 a 2012, ¿no? Y bueno, en contraste, pues sus opositores, o en este caso el Partido Revolucionario Institucional, construye una alianza con las empresas televisoras, particularmente con Televisa, que respalda la campaña de Enrique Peña Nieto, se crea toda pues podríamos decir una telenovela, ¿no? De corte político en su relación con Angélica Rivero, etcétera, etcétera. Además, bueno, el buen manejo de la imagen del propio Peña Nieto, su posicionamiento como un candidato joven, con ideas de avanzada, ya recordaremos el Pacto por México y todo eso, pues le da al PRI un amplio margen de votos en los comicios de 2012 y pues obtiene la presidencia. Básicamente López Obrador en esta campaña lo que intenta es posicionar, desde ahí comienza a posicionar la idea de una transformación. Todavía no es un concepto elaborado como el que presenta ya en 2018, pero ya comienza, digamos, a sustentar las bases de una idea, de un cambio que llevaría al país, según él, a un progreso con justicia, una manera de vivir, decía él, aquí lo cito, sustentada en el amor, a la
civil, la naturaleza y la patria, ¿no? Y ahí explica a grandes rasgos lo que para él era la república amorosa, ¿no? Y es interesante porque esta definición que da de la república amorosa va a contrastar fuertemente con lo que ha sido su discurso una vez que ha llegado a la presidencia, ¿no? Aquí, si nos damos cuenta, hablaba de una república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual, que regeneraría la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, ¿no? Y que estaba sustentada, en sus propias palabras, en 3 ejes o ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Lo resalto porque este concepto de república amorosa también se incluye en sus proclamas posteriores y también en el proceso electoral de 2018. Entonces, vamos a ver cómo se da un cambio radical entre la estrategia discursiva que empleó como candidato después de 2006, en los comicios de 2012, en comparación con la que ha instrumentado ya como presidente, ¿no? Aquí tenemos una de las piezas comunicativas que usó en la campaña de 2012. Vemos a un candidato sonriente, afable, ¿no? Muy distinto a la imagen que se construyó él mismo en 2006, con una serie de desatinos. Aquí era candidato de la coalición de izquierda por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Y entonces vemos desde el diseño gráfico cómo tratan de darle un nuevo rostro, una nueva imagen a López Obrador, ¿no? En fin, ya todos conocemos el mal desempeño del presidente Enrique Peña Nieto, los escándalos que sacudieron su administración, su gestión, y cómo eso, pues obviamente sepultó cualquier aspiración del PRI por conservar la presidencia. Antes estuvieron en 2 sexenios los gobiernos panistas que tampoco supieron lograr una transformación radical con relación a lo que habían sido los gobiernos del Partido de Estado. Y entonces, digamos que todas las condiciones estaban dadas o se dieron para que el movimiento de regeneración nacional, Morena, con López Obrador a la cabeza, ganara las elecciones de 2018, ¿no? Y aquí ahí es cuando se da este proceso de cambio radical, tanto en el discurso que había prometido de construir una república amorosa, se convierte, lo considero yo, una transformación riesgosa, pero que convenientemente o sorprendentemente también podríamos decir, no atañe, por ejemplo, a los grandes grupos empresariales ni a los grandes conglomerados mediáticos, ¿no? Básicamente la riesgosidad del presidente deja de dirigirse a eso que él en algún momento consideró como la mafia en el poder. Todos recordamos esa frase que aparece en multitud de proclamas y libros escritos por el líder de la izquierda, y se reconcilia con los grandes grupos empresariales del país y se dan cuenta, ya no los llama, ya no habla de ellos prácticamente, o lo hace de una manera genérica, ¿no? Tampoco tiene ya mayores diferencias con Televisa o TV Azteca. Han desaparecido de su lista de adversarios, por decirlo, pero los ataques sistemáticos que ha instrumentado desde que está en la presidencia se han dirigido, bueno, es lógico, a la oposición partidista, pero desafortunadamente también se ha ido contra medios y personajes que en algún momento, digamos que fueron sus aliados coyunturales y que representan, pues, periodistas críticos, como el caso de Carmen Aristegui, o medios que durante todo lo que fueron los gobiernos del PRI, pues, y se dieron a la tarea de informar a la sociedad de, bueno, de los malas prácticas de ese partido político, lo mismo que durante el periodo de Calderón, ¿no? Entonces, se da una circunstancia en que en lugar de cumplir con lo que se había prometido, dirige lo que es, digamos, sus andanadas contra estos medios, ¿no? En el caso de Reforma se entiende porque es un medio, pues, evidentemente de una ideología que quizás no es muy cercana a la de la 4T, pero eso no quita que muchas de las descalificaciones del presidente pues sean infundadas, algunas, no todas, ¿no?
Y más grave aún es que también estos ataques del presidente se han centrado en ONGs, en grupos feministas, en grupos ambientalistas, ¿sí? Y en académicos y organismos autónomos. Qué quiere decir esto? Que, en pocas palabras, las críticas, las descalificaciones del Poder Ejecutivo se han dirigido a aquellos actores, aquellos sectores, aquellos grupos que de una u otra manera habían sido, pues, muchos de los que sostuvieron, digamos, la crítica en el país, los que hicieron una labor de observancia, de vigilancia de los actores políticos, ahora están siendo descalificados en un proceso que a mí me parece bastante injusto y bastante lamentable, ¿no? Perdón. Y entonces, bueno, aquí rescato, en la versión en extenso hay una tabla y bueno, voy a ver si me da tiempo de poner alguna de las partes más importantes, pero 3 ejemplos de cómo el presidente hace uso, pues, de una estrategia discursiva, básicamente, ahorita lo vamos a explicar, que denuestra, ¿no? Ya sea a la oposición, a los organismos autónomos, a periodistas críticos, ¿no? Y hace tabla rasa de todos ellos. No hay una precisión semántica, no hay una prudencia, sino básicamente engloba a todos. Por ejemplo, cuando habla de la oposición, hace una comparación, ¿no? Con la reacción, con los conservadores, hace ahí un mix de referencias históricas, conceptuales, ¿no? Que si se analizan de una manera, pues, más objetiva, más precisa, pues vemos que no corresponden a los hechos muchas veces o a una realidad objetiva. Sobre todo considerando que varios de, digamos, sus aliados políticos o de los personajes que hoy cogobiernan con él, pues precisamente emanaron de esos mismos partidos que él ahora tanto critican. Bueno, él mismo emanó de esos partidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los organismos autónomos, los desacredita diciendo que son un invento de neoliberales corruptos, cuando muchos de estos organismos autónomos han ejercido una función de vigilancia, de observancia, y ofrecieron datos, ofrecieron evidencias de lo que no se había hecho en los sexenios anteriores, ¿no? Precisamente es la función de un organismo autónomo. Y en casos, por ejemplo, como de las ONGs o grupos de activistas, en este caso ambientalistas, pues también el presidente hace tabla rasa y habla de estos grupos como si fueran nada más grupos de vividores, dice, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo que en la versión en extenso hay una tabla mucho más detallada. Todo esto son simplemente ejemplos, atendiendo al tiempo que tenemos de exposición. Pero básicamente yo, digamos, englobo en 3 ejes lo que ha sido la estrategia discursiva del presidente, destinada a, pues, denostar a sus críticos, ¿no? Por un lado, es evidente que el presidente hace uso de una retórica populista. Populista en el sentido de dividir entre pueblo y élites, ¿no? Y curiosamente, pues, cualquiera que sepa o haya leído a Laclau, a Mouffe, todo esto, bueno, es evidente que se hace mucho énfasis en esto, ¿no? El problema es que obviamente no hay tal cosa como un pueblo homogéneo, ¿no? Es un concepto abstracto, pero que es muy eficaz eh, en este tipo de estrategia comunicacional, ¿no? Lo mismo con las élites. También, desde mi punto de vista, hay una estrategia muy efectiva de falso empoderamiento, ¿no? Esto lo veo o lo estoy analizando con base, por ejemplo, en los comentarios en las redes, ¿no? Cómo sus seguidores continuamente hacen referencia a que ahora sí están informados, que ahora sí son vigilantes y que ahora sí son muy críticos, ¿no? Aunque, curiosamente, pues se basan en datos que la mayoría de las veces no son verídicos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer eje que yo, digamos, analizo, ¿no? El segundo eje estaría basado en una historia de bronce, como historiográficamente se le llama, y es decir, está basado en una visión teleológica en blanco y negro a la manera de lo que fue la historia
o la historiografía del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Muy enfocada en esta idea de vencedores y vencidos, de buenos y malos, ¿no? De personajes casi como de opereta o de telenovela de Televisa, ¿no? Donde las motivaciones son la pura maldad o la pura bondad, sin atender los contextos históricos, socioeconómicos, políticos, las dinámicas sociales, ¿no? Pero evidentemente esto también es pues, una estrategia muy efectiva. Y finalmente, pues me refiero a la posverdad. Se hace un uso muy extenso, muy fuerte de lo que son las fake news, a datos falsos, imprecisos, manipulados y evidentemente toda suerte de falacias discursivas, ¿no? Ya si quieren en la parte de los comentarios, bueno, podemos abundar al respecto, pero por respeto a mis compañeros que les toca exponer, doy aquí por terminada mi participación. Muchísimas gracias. Por el contrario, muchas gracias, Sergio. Gracias. Sí, de hecho, hasta el final, precisamente, podemos ahondar un poquito en algún punto que haya quedado y que pues sea importante puntualizar, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo no? Gracias, Sergio. Agradecemos a Sergio y bueno, agradecemos también a Edrey Álvarez. ¿Nos puedas compartir tu presentación para escucharte? Claro que sí. Muchas gracias, Laura. Permíteme. Aquí está. Perfecto, gracias, Edrey. Bueno, primero, pues muchas gracias a Laura y a Tichi por el espacio para exponer esta investigación que se titula Comunicación Política en la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez, Agenda y Rol como Primera Dama, ¿no? Primero es importante saber, pues, quién es Mariana Rodríguez, ¿no? Ella es una mercadóloga e influencer de aquí de Nuevo León que se dedica a promocionar marcas en Instagram, preferentemente marcas locales. Actualmente, hasta el día de ayer, tenía 2,7 millones de seguidores en esa red social. Es más del doble de los que tiene el gobernador de Nuevo León y que incluso que los que tiene el presidente de la República. Actualmente es directora de Amar a Nuevo León, que es algo, una nueva creación, esta organización que tiene muchos elementos, muchas acciones muy identificadas con el DIF. Publica sus labores a partir de esta asociación de Amar a Nuevo León en sus redes sociales. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación que les vengo a compartir? Pues el objetivo es analizar desde qué rol de primera dama se autorrepresentó Mariana Rodríguez a través de las historias publicadas en su Instagram durante los primeros 100 días de gobierno de su esposo Samuel García. Recordando que Samuel García es gobernador de Nuevo León a partir de octubre del año 2021. Entonces, lo que se va a analizar en esta investigación son los primeros 100 días de gobierno de Samuel García a partir de las historias que publica Mariana Rodríguez y el gobernador en su cuenta de Instagram. Para esto tenemos dos preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación es ¿cuáles son las acciones de Mariana Rodríguez que se presentaron en mayor medida en las historias de Instagram publicadas durante estos primeros 100 días? Y la segunda pregunta de investigación tiene que ver con qué diferencias y semejanzas se encontraron entre los tipos de temas que fueron relatados en las historias de Mariana Rodríguez y las que fueron relatadas en las historias de Samuel García, un poco para comparar las agendas de temas tanto de la primera dama como del gobernador de Nuevo León. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el marco teórico en esta primera pregunta de investigación acerca de las acciones de Mariana Rodríguez? Pues aquí yo me vinculo a los trabajos que han analizado cuál es la representación o de qué manera han actuado las primeras damas en general, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y la mayoría de ellos llega a la conclusión de que existen acciones tradicionales de una primera dama y acciones no tradicionales. Cuando nos referimos a acciones tradicionales es cuando ellas cumplen funciones protocolares,
Es decir, salen acompañando a su esposo en eventos importantes, digamos, también salen escoltándolo, ¿no? Como un acompañamiento hacia los eventos a los que va el gobernador o el presidente en turno. Es una función protocolar, ¿no? No es una función establecida administrativamente ni una función pública, sino es una función protocolar. También abanderan causas benéficas y de voluntariado. Muchas veces se espera que ellas tengan que relacionarse con temas de voluntariado, de beneficencia, de ayuda a los demás, temas de compasión, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con el DIF también, de ayuda a personas o a grupos vulnerados de sus derechos. Y por último, también se ha encontrado que han sido retratadas por los medios a partir de su apariencia. Es decir, a los medios de comunicación les interesa mucho saber cómo se visten, cuál es su look, cuál es su estilo, su vestuario, si tiene hijos, ese tipo de cuestiones un poco superficiales, ¿no? Eso serían como las acciones tradicionales, ¿no? Y se habla tradicionales porque son las que han hecho muchas primeras damas, pero también hay una cuestión ahí de género intrínseca en cuanto que son las posiciones que regularmente hemos visto a las mujeres en digamos, esfera privada de ayuda o de ser para otros, ¿no? Y en las secciones no tradicionales tenemos aquellas secciones donde las primeras damas ya usan un poder político. Aquí ellas asesoran o ayudan a formular políticas públicas en diversos temas. También pueden llegar a ocupar puestos políticos, incluso se hacen cargo de algún presupuesto, alguna partida presupuestaria del gobierno. Y también suelen ser diplomáticas, o sea, pueden llegar a visitar otros estados, otros países. En el caso de Nuevo León, pueden llegar a visitar otros estados de la República, ¿no? Y por último, promueven y defienden las políticas de su esposo, ¿no? A lo mejor no formulan políticas, pero sí defienden ese proyecto que realiza su esposo y están tratando de darle promoción, ¿no? Y difundir esa acción. Entonces tenemos acciones tradicionales y no tradicionales. Sin embargo, en medio de estas acciones también tenemos otras primeras damas que realizan tanto acciones tradicionales como no tradicionales. Hopkins las entiende como primeras damas del postfeminismo neoliberal, ¿no? Donde las primeras damas no únicamente dejan ver un poder político, sino también que hablan del empoderamiento femenino a partir de roles tradicionales, ¿no? A partir de poseer capital, pero a partir también de ser una mujer tradicional, ¿no? Entonces, eso está como entre ambos, ¿no? Entre el poder político, pero la tradición, ¿no? Es lo que nos dicen algunos autores, especialmente Hopkins. Vamos a regresarnos a nuestras preguntas de investigación. Ya vimos qué habla el marco teórico acerca de las secciones. Ahora vamos a ver qué habla acerca de esos temas, ¿no? ¿Qué temas toca la primera dama? ¿Qué temas habla el gobernador? Lo que nos han dicho los estudios es que los políticos en las redes sociales lo que hacen es compartir su cotidianidad. Es decir, así como nosotros utilizamos Instagram para decir esto es lo que estoy comiendo, o miren qué bonito paisaje, mira qué bonito amaneció el día de hoy, etcétera. Así como nosotros ponemos así historias, también los políticos tienden a hacer eso, ¿no? Nazzaro y otros autores nos dirían que esa es la manera de hacer comunicación política en redes sociales, porque muchas veces lo que se abocan los candidatos o los políticos es a poner otro tipo de cuestiones que a lo mejor pueden llegar a parecer más una propaganda, ¿no? Que en realidad utilizar las redes como cualquier otro usuario de esta red social. También se ha encontrado que las primeras damas son asociados a temas blandos referidos a la cultura, temas blandos referidos a la compasión, a los niños, temas de adolescentes, temas de tercera edad, temas de educación, ¿no? Ese tipo de temas son los que se hablan como temas blandos, que son importantes, pero por una razón de género son asociadas con las primeras damas. De esta manera, como ellas son asociadas a temas blandos y un gobernador pues muchas veces tiene que abarcar otro tipo de temas como seguridad o economía, que pueden ser temas más duros, en ese sentido no mantienen una coincidencia en la agenda, ¿no? La primera dama habla de temas blandos y un gobernador de temas un poco más duros. Sin embargo, incluso a pesar de esto, hay trabajos que han encontrado que las primeras damas también hablan de economía y de política hacendaria y de temas así igual de duros, ¿no?
La aproximación metodológica, rápidamente para también respetar el tiempo, es un análisis de contenido de corte cuantitativo. La unidad de análisis es la historia de Instagram de Rodríguez y García, es decir, analizamos historia por historia que se hubieran subido. Tomamos en cuenta o recolectamos los 100 días, ¿no? A partir de octubre hasta mediados de enero, los 100 días grabamos a partir de la función de grabar pantalla del celular, grabábamos todas las historias de Mariana y después todas las historias de Samuel, ¿no? Fue un tanto mecánico esta recuperación de historias. Al final eran alrededor de 12,000, 13,000 historias, por lo tanto decidimos hacer una muestra y solo seleccionar 15 días aleatorios, ¿verdad? Que todos tuvieran la misma posibilidad de ser seleccionados a través de una semana compuesta con salto sistemático. Entonces, los resultados que a continuación les presento son de esta muestra de 15 días. El libro de códigos utilizado para el análisis de contenido fue revisar cuáles eran las cuestiones realizadas por Mariana Rodríguez, los personajes que aparecían en las historias y las temáticas respondiendo a la pregunta de investigación 1 y a la pregunta de investigación número 2. La forma en la que creamos las categorías fue a partir de una prueba piloto para saber qué categorías podíamos estar por ahí realizando. Vamos a los resultados. Recordemos que nuestra primera pregunta de investigación es cuáles fueron las acciones presentadas en las historias de Instagram publicadas por Mariana Rodríguez. Aquí vemos 5 categorías y podemos ver que la primera es como titular o acciones que realiza como titular de Amar Nuevo León. Esto salió en un 24%. Acciones políticas en un 21%, acciones de su vida personal en 21%, acciones como influencer, ¿no? Cuando empieza, sigue, digamos, promocionando marcas en un 21%, y las acciones caritativas son las que menos salieron con apenas 9%. ¿Qué encontramos aquí? Que estos 4 temas, que es como titular de Amar Nuevo León, políticas de su vida personal y como influencer, era igual de probable, ¿no? No existían, digamos, distinciones estadísticamente significativas. Entonces, era igual de probable encontrarte una historia de Mariana en el DIF Capullos, como de acciones políticas, como de su vida personal, como de influencer. Era igual de probable encontrarte ese tipo de acciones. Ninguna fue mayor que otra, ¿no? Solamente las caritativas eran las únicas que solamente salieron en el 9% de esas historias analizadas. La siguiente pregunta de investigación, recordemos que era revisar la agenda de la primera dama y del gobernador. Aquí podemos ver todos los temas que analizamos. Después tenemos una columna del porcentaje que resultó la primera dama, el gobernador y los totales. Lo primero que quiero que nos desarrollemos es que el tema más llamativo fue el de vida privada y trivialidades, alrededor del 26%. El gobernador lo hizo en un 28% y la primera dama en un 25%, una proporción similar de acuerdo con el estadístico aplicado. Entonces, ambos se relacionaban con ese tipo de temas de vida privada, de anunciar qué es lo que estaban haciendo en su vida, qué es lo que estaban comiendo, comprando, etcétera, ¿no? Ese es un primer resultado, ¿no? El segundo resultado lo podemos ver en esta columna que dice P-valor. P-valor significa que cuando hay un asterisco es porque la proporción de historias dedicadas a este tema de la primera dama y del gobernador fue diferente, ¿no? O sea, podemos ver que aquí hay alrededor de 8 o 10 asteriscos, quiere decir que la mayoría de los temas que tocaba la primera dama los tocaba en menor medida el gobernador, o al sentido contrario, los que tocaba más el gobernador los tocaba menos la primera dama. Entonces, eran agendas distintas de temas en las historias. Y un tercer punto que quiero que revisemos en esta tabla es cuáles fueron justamente esos temas. El primero, por ejemplo, la primera dama podemos ver que se abocó a temas de bienestar y justicia social en un 33%, mientras que el gobernador solamente en 10%. Si lo damos más para abajo, podemos encontrar aquí un tema que dice animales y mascotas. Aquí ella tuvo un 6% de historias relacionadas con este tema, mientras que el gobernador no tuvo ningún porcentaje, ¿no? en esta cuestión. Entonces, aquí empezamos a ver que la primera dama resaltó con temas más blandos, ¿no? Como los decían nuestro marco teórico. Y en el gobernador vamos a ver, por ejemplo, el tema de economía y empresas, donde el gobernador habló de estos temas en un 9%, mientras que la primera dama solo en 3%.
Si nos vamos a seguridad y corrupción, el gobernador habló de este tema 9% y la primera dama casi no, 1%, ¿no? Infraestructura, por ejemplo, el gobernador 8%, la primera dama ni siquiera tocó el tema, ¿no? Entonces vemos que la primera dama, así como nos decían el marco teórico, sí tocó temas blandos de bienestar, de justicia social, de animales, de mascotas, mientras que el gobernador sí atacó temas de corte más duro, como es la economía, como es la seguridad y como es la infraestructura, ¿no? Esto un poco para ir interpretando la tabla, que tiene varios resultados, pero estos tres son los que quiero que hagamos énfasis. Y entonces, en mi conclusión, ¿qué concluyo a partir de este trabajo? Nos dice, se concluyó que Rodríguez se presentó como una primera dama polifacética. Esto es, que se muestra tanto desde roles tradicionales como no tradicionales y desde una posición privilegiada que no cuestiona los marcos elitistas. ¿En qué me baso para esta conclusión? En los resultados que podemos ver en la derecha. Primero, que se reconoció que era igual de probable encontrarse acciones de Mariana dentro de las historias donde se fungiera como un rol tradicional y como un rol no tradicional. El segundo hallazgo fue que tanto Rodríguez como García están volcados a presentar contenidos de su vida privada, ¿no? Ambos presentan qué es lo que compran, qué es lo que visten, qué es lo que hacen, cómo es su casa, cómo es su relación. Presentan temas triviales, ¿no? Muchos de ellos hablando de digamos, el poder económico que poseen. El tercer punto dice, en el resto de temas, Rodríguez será presentada desde temas blandos y el gobernador desde temas de corte más duro, ¿no? Como seguridad y economía. En ese sentido, la agenda de temas es complementaria, es decir, no se reiteran los temas, no hablan sobre un mismo tema ambos, sino que los temas que toca Mariana no los toca el gobernador y también en el sentido contrario, ¿no? Entonces, es complementaria, pero también es extendida, ¿no? Digamos que la primera dama ayuda un poco a extender esa agenda que habla el gobernador, ¿no? A extender un poco más el ámbito de temas que puede cubrir el gobernador. Y regresando un poco con Hopkins, nos dice que el postfeminismo liberal, donde Rodríguez, bueno, que Rodríguez está basada en un postfeminismo neoliberal, donde exhibe de sus historias que cuenta con un capital económico, ¿no? Al decir qué es lo que compra, qué es lo que posee, ¿no? Una influencia sobre demás personas. Eso también fue interesante encontrar porque ella reposteaba publicaciones donde la gente les pedía una foto, ¿no? Un usuario tal se tomaba una foto con Mariana, lo subía a sus redes y Mariana lo reposteaba, ¿no? Esto para dar la idea de que ella tiene una influencia sobre las personas, ¿no? Que, digamos, es celebridad como tal. También que posee una vida privilegiada y también podemos estar hablando de cuestiones como que posee una pareja tradicional, heterosexual y con tez blanca, ¿no? Entonces, esas son algunas de las conclusiones que puedo compartir de este trabajo. Este trabajo ya está publicado en Index Comunicación por si quieren darle una revisada a este tema. Muchísimas gracias por el espacio. Perfecto, muchísimas gracias, Edrey, por compartir tu investigación. Y pues bueno, nos da precisamente tiempo para poder abrir aquí el micrófono a, bueno, incluso también los mismos ponentes para alguna comentario adicional acerca de su investigación que también quisieran compartir, al igual que a todos los participantes aquí, abrimos el micrófono para cualquier comentario, pregunta, ¿verdad? O una duda que tengan acerca de las tres investigaciones. Que bueno, que de hecho, una por el lado de la tecnología en los jóvenes, ¿verdad? La segunda, precisamente también la parte de comunicación política también hablamos en la parte de gobierno, ¿verdad? Incluso también en esta tercera investigación, pues, interesante ver esta también participación, ¿verdad? De Drake con la parte de Instagram y cómo, pues, en este caso, nuestra primera dama aquí en Nuevo León, pues es como es su participación en las redes. Muy bien. Nikita, tenemos por aquí una pregunta. Adelante, abrimos micrófono. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los tres expositores, muy interesantes sus investigaciones. Tenía una pregunta para Edrey Álvarez. Edrey, si usted fuese asesor de Mariana Rodríguez, ¿le diría que muestre más sus roles tradicionales o no tradicionales? Gracias, Nikita. A ver, si yo fuera asesor político, yo creo que sería importante que fuera desde los roles no tradicionales. Sí,
he hecho otros estudios de otras primeras damas, ¿no? Antes que acerca de, por ejemplo, Margarita Zavala aquí en México, Cristina Fernández en Argentina, Hillary Clinton también en Estados Unidos, y son tres primeras damas pues muy políticas, ¿no? Y también se ha encontrado que al momento de politizarse o de actuar de estos roles no tradicionales o de lo no esperado por una primera dama, me parece que en ese sentido recibían muchísima crítica negativa, ¿no? Decían, ¿por qué no está siendo una primera dama como la tradición lo marca, ¿no? En ese sentido, si yo fuera asesor político como tal, sí creo que aprovecharía ese punto que tienen o ese medio que tiene para hablar de roles menos tradicionales, que son los que poco a poco han ido abarcando las mujeres en diferentes espacios públicos, ¿no? No obstante, considero que una primera dama, al no ser una función ni obligada, ¿no? No es una función obligada, pues te tocó estar casado con un político importante, pero yo considero que ellas deben tener su propio proyecto, ¿no? Decidir si quieren intervenir o si quieren seguir ella, por ejemplo, con su rol como influencer, ¿no? Que le va súper bien como tal. Entonces, yo diría eso, a lo mejor como asesor político diría eso, ¿no? Que sería interesante verla desde roles no tradicionales, pero también considero que ellas tienen todo el derecho de decidir qué proyecto es el que quieren realizar en esa posición que ahora tienen, ¿no? Muchas gracias, Edrey. Sergio, tenemos también levantada aquí la mano. Adelante, Sergio. Sí, muy buenas tardes. Tengo una pregunta tanto para Ana y otra pregunta después para Edrey, pero puedo iniciar con Ana. Adelante. Ok, hola Ana, me gustó mucho la presentación y con respecto al acceso a la tecnología, la pregunta es, ¿el fácil acceso a la tecnología por parte de los niños y jóvenes pudiese ser clave en la decisión de cursar estas carreras tecnológicas o incluso en los avances tecnológicos a nivel nacional? O sea, este fácil acceso, que sí se tenga el acceso en las escuelas, instituciones o incluso universidades. Gracias. Bien, la verdad es que creo que la elección de carrera es una cosa multifacética. No sé si el acceso sea un aspecto más importante o menos, pero definitivamente va a tener va a haber un elemento. Lo veíamos de manera muy anecdótica con las pláticas con los chicos de los grupos de discusión. Aquellos que estaban en carreras orientadas a la tecnología tenían ya una curiosidad de comenzar a programar, de comenzar a resolver problemas desde el backdoor de las aplicaciones, desde muy jóvenes, y claro que para hacer eso a manera de juego, a manera de exploración en sus ratos libres, como una curiosidad propia, pues necesitan tener el acceso físico inicial y probablemente el acceso motivacional, el interés, la inclinación para utilizar las tecnologías, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Igual también tenías levantada la mano, Ana. Sí, es un comentario para Edrey, pero igual y adelante, sí, primero en el orden que estaba. No, adelante. De hecho, sí, sería el bueno, orden. Gracias. Un poco también recordando este ejercicio, también es en este sentido anecdótico de las pláticas con los chicos en los grupos de discusión. Esos grupos de discusión no eran exclusivamente sobre el uso de la tecnología. Estábamos tratando de explorar la relación del uso de la tecnología con la cultura política de los estudiantes, que es algo que no se incluyó en este pequeño estudio, pero fue en el segundo semestre de 2021. Reciente estaban las elecciones, pero ya tenían, ya sabíamos que Samuel García era gobernador electo, y fue un tema, tanto él como Mariana. Y escuchar yo conozco el trabajo de Edrey, pero la verdad no tan a fondo. Ver esa clasificación de temas y de acciones me hizo pensar mucho en los juicios, las opiniones que los chicos tienen sobre las acciones y sobre si se refieren justamente a si son acciones tradicionales o no. Y bueno, yo supongo que sería un modelo mucho más complejo de hacer, pero así anecdóticamente,
la postura política simplemente determina el juicio que hacen chicas y chicos sobre juzgar si las acciones no tradicionales son pertinentes o no, porque muchas veces ni siquiera le toca, y justamente esto que tocas al final es que ni siquiera es un puesto público, ni siquiera es un funcionario, ¿no? ¿Por qué le dan esta relevancia? Y ni siquiera había entrado, ¿no? Era como que todo lo que ellos se prevían, y creo que ofrecería un buen marco conceptual para ver este otro lado de las percepciones y finalmente opiniones de los ciudadanos sobre lo que están haciendo las primeras damas, ¿no? Que sería como que este otro lado de la moneda respecto a la percepción o la recepción, más allá de los mensajes que andan por ahí. Pero bueno, me recordó mucho y quise mencionar. Perfecto, muchas gracias, Ana, por el comentario para Edrey. ¿Alguna pregunta adicional? Quisiera aprovechar también para preguntar aquí a Sergio con respecto a tu tema en cuestión de AMLO, de nuestro presidente. Interesante el análisis que haces y esa transformación, ¿no? que se vio, y aquí estamos hablando de pues varios años, o estamos hablando de pues más de 10 años de estar observando. Platícanos primero, de entrada, ¿qué te motivó precisamente a hacer este análisis, ¿verdad? Incluso de varios años? ¿Qué te motivó a hacerlo? Y finalmente, ¿cuál es tu aprendizaje personal, incluso ante este punto que, bueno, es un punto político y que siempre es un punto interesante analizar? Bueno, pues debo decir que el análisis todavía lo estoy haciendo, todavía tengo mucho trabajo por delante. No lo he podido concluir porque estoy terminando otro doctorado y entonces estoy con la tesis, entonces estamos, ya saben cómo es esto, ¿no? Pero creo que es muy importante el papel de la comunicación política en la esfera pública, en la discusión, ¿sí? Venimos pues de un régimen autoritario y entramos supuestamente a una democracia, ¿no? Una transición, que obviamente hay que discutir si estamos realmente en una transición o simplemente estamos en una alternancia política, ¿no? Y realmente pues la cultura política de la sociedad todavía está en formación, o sea, tenemos desde el 2000, que fue la primera alternancia a nivel ejecutivo, y entonces somos una democracia recién nacida, ¿no? Por más que hayamos vivido con las elecciones y todo durante el régimen priista, ¿no? Y entonces, bueno, es importante ver cómo se comunican los actores políticos, líderes políticos con este carisma, con este grado de penetración, ¿no? Pero también ver y señalar que muchas veces no se corresponde con lo que debiera ser una comunicación política, digamos, que instruya a la sociedad, ¿no? Que fomente la discusión sana de los temas públicos. Yo lo que percibo es una gran polarización y desafortunadamente, pues en este contexto, estaba viendo ahorita el trabajo de los colegas, de que las redes sociales han cobrado esta importancia, este grado de penetración, pues de que las personas se informan u orientan su postura política con base en las redes, y pues ya sabemos, ellos lo saben seguramente mucho mejor que yo, porque están estudiando redes, que desafortunadamente la formación o que podemos obtener de las redes, que es una información sesgada, breve, muchas veces manipulada, ¿no? Que responde a otros intereses, pues a lo mejor no es la más adecuada para participar en política. Y sobre todo lo pienso desde los jóvenes precisamente, ¿no? Porque obviamente un señor como yo, que ya vivió todo, o una buena parte del priismo, del panismo, ahora con Andrés Manuel, pues ya ve las incoherencias discursivas, ¿no? Las incongruencias, las estrategias de manipulación, las estrategias de persuasión, el uso de la propaganda que se quiere vender como información gubernamental. Vamos, ya uno puede ver otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero los jóvenes no. Y muchos sectores de la sociedad desafortunadamente tampoco, ¿no? Pensemos en el Latinobarómetro, ¿no? Cuando habla de que el 50% de los mexicanos no confían en la democracia, con muchas razones, pero que también más o menos la mitad de los mexicanos estarían dispuestos a aceptar un gobierno autoritario, incluso militar.
Y eso no nos habla más que de una falta de formación política. Yo creo que por eso es importante hacer estos trabajos que analicen lo que son la comunicación política o la comunicación de los actores políticos, ¿no? Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Sergio. Es cierto, digo, este tema, y muy importante la comunicación política, ¿verdad? Claro. Y cómo hay esta relación precisamente entre los medios digitales, o en este caso las tecnologías, como nos hablaban a Laura, los jóvenes, las tecnologías, que pues es a través de estas que pues adquieren pues ese conocimiento o guían pues sus decisiones pues de lo que ven, de lo que escuchan y que pues no necesariamente, y ya lo veíamos, pues no necesariamente se obtiene de los medios digitales, pues la verdad, ¿no? Hablábamos por ahí, mencionaste en presentación, hablabas de la posverdad y hablabas de las fake news, y verdad, de todo lo que existe también en los medios. Y entonces, pues bueno, tenemos un gran reto, ¿no? En ese sentido. Y hablando de esto, finalmente, concluyendo, de cada uno de ustedes, los participantes, me gustaría escuchar pues finalmente su conclusión en cuanto a su investigación, finalmente, ¿qué representa para un futuro? De esto, ¿hay algo más a futuro? O sea, Sergio nos hablaba que aún no termina precisamente esta investigación, pero no sé si Ana Laura, Edrey, de aquí parte algo hacia un futuro, su investigación. Adelante, Ana Laura. Bueno, por mi parte, este estudio, vaya, el proyecto en general estaba solamente enfocado a los universitarios y como lo mencioné, es una población con muchas condiciones de privilegio, con muchas condiciones favorecedoras, no nada más de acceso a la tecnología, de acceso a la educación y acceso a muchísimos recursos. Entonces, creo que este trabajo sienta ciertos fundamentos que se pueden aplicar al estudio de otras poblaciones y que pueden contextualizar justamente los hallazgos de esta y ver cómo opera entre jóvenes de otras condiciones. Abrirlo a otras poblaciones, hacer una investigación. Perfecto. Gracias, Edrey. Sí, gracias. Bueno, pues sí, hay mucho que realizar respecto, sobre todo, una de las maneras en las que justificaba mi investigación era que lo relevante que es analizar las historias, sobre todo, y de buscar métodos a lo mejor menos mecánicos o rudimentarios como el que yo hice, que fue literal grabar la pantalla de mi celular, ¿no? Para obtener esos historias. Pero de tal manera que los trabajos que yo he revisado están basados en las publicaciones. Seguramente por la facilidad, ¿no? De recuperar una publicación de Instagram es mucho más sencillo que una historia, ¿no? Pero si lo pensamos incluso desde el punto de vista en cómo nosotros utilizamos las redes, pues es muy diferente el objetivo de subir una historia que el de una publicación, ¿no? El de una publicación está mucho más, pues no sé, mucho más producida, ¿no? En ese sentido, tratamos de utilizar filtros, de cambiarlo, de pensar que vamos a poner como leyenda, etcétera, ¿no? Hay una producción detrás, mientras que una historia es mucho más rápida, no es instantánea, es algo que ocurrió en ese momento, sí se le puede poner una que otra cosita, pero tiene otra naturaleza, digamos, el publicar una historia. Entonces, por eso me di la tarea de buscar las historias y yo creo que es importante analizar las historias en otros actores políticos. En lo personal, yo he seguido haciendo esto, pero en campañas a la gubernatura. Actualmente lo estoy haciendo con las del Estado de México, con las de Coahuila. Ya sabiendo que no tengo que grabar todos los días porque van a ser muchos, entonces hago una muestra antes y ya a partir de ahí empiezo a analizarlos, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que la naturaleza de una historia es muy diferente y entonces en cuestiones de comunicación política es también diferente los hallazgos que se pueden encontrar de una y otra. El otro punto que también me gustaría explorar, que es un poco lo que comentaba Ana Laura, y muchas gracias por platicarme ello, pues que tiene que ver de qué manera la gente los interpreta, ¿no? Porque también sabemos, Laura, en esta materia de retos, ¿no? Cómo la gente, pues una cosa es lo que los medios quieren decirnos y otra cosa es lo que la gente interpretó, ¿no? Que las audiencias, usuarios interpretaron, así generaron un engagement, etcétera. Y muchas veces esto pasa por el filtro que bien comenta Ana Laura de pues la postura política previa que tienen, ¿no? También de qué tanto a lo mejor utilizan la tecnología, qué tanto ven a Mariana, qué tanto acompañan sus procesos, su cotidianidad, la tecnología, ¿no? Entonces será interesante también eso, no lo tengo en mente, pero sería interesante también
irnos por otro lado de revisar a los usuarios para saber qué están opinando de esas historias, ¿sí? Esas historias, excelente. Y finalmente, Sergio, ¿qué? Arturo. Pues terminar la investigación, profundizar en el papel de la alfabetización digital. Yo creo que es clave para entender tanto las posturas políticas como ideológicas, el uso que le dan las audiencias, ¿no? Estos medios, la penetración, la introyección que tienen, lo que se difunde en ellos y cómo actúan en consecuencia, ¿no? Claro, yo lo veo más desde un punto de vista político, ¿no? Pero creo que ahí está el reto, ¿no? Porque finalmente las nuevas audiencias pues se están formando básicamente en redes, ¿no? Así es, es un Entonces, reto. plataformas, redes, y entonces pues vamos a ver qué se está haciendo en las redes y cómo lo están asimilando, ¿no? Y felicitar a mis compañeros, muy jóvenes, pero muy buenos trabajos. La verdad, aprendí mucho de escucharlos. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Sergio. Invito a todos los terminados, invito a todos si pueden prender su cámara para tomar una foto del recuerdo, ¿verdad? De esta sesión. Los que tenemos aquí presentes, si nos hacen el favor de, en la medida de lo posible, prender su cámara para que aparezcan en la imagen, ¿sale? Entonces, invito, ahí va, voy con otra. Dos, déjenme un segundo porque le moví yo acá. Okay, 1, 2, 3. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, no me queda más que agradecerle a nuestros invitados el hecho de que hayan estado por aquí, que hayan compartido su investigación y que bueno, no me queda también más que aparte de agradecerles a los invitados, también a las personas que estuvieron por aquí participando, escuchando estas investigaciones, pues invitarlos a que ahorita, bueno, tomemos un receso y ahorita a la 1 de la tarde, de 1 a 1:45, tenemos una conferencia, México y la industria del videojuego, hablando de tecnologías, precisamente, pues tenemos una conferencia muy interesante, México y la industria del videojuego, participación y la representación, en este caso, pues de esta industria, ¿ok? Entonces, el doctor Antonio Corona de la Universidad Autónoma de Coahuila nos acompaña en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos, bonita tarde, y pues seguimos disfrutando de esta conferencia y las del resto de las mesas que tenemos en la tarde. Cordialmente invitados. Gracias. Muchas gracias, chao.